estamos preguntando cosas y yo no sé, yo tampoco me importa. Ponerlo arriba de la mesa es lo que es importante. Acá yo digo, vamos a ver más preguntas ya más adelante, empezar con mi familia, que se verdad, y él va a decir todas sus otras expresiones que son tan largos no podemos revisar. Bueno, ¿se escucha así bien? Sí, ¿me escucha bien? Sí. Hola. Bueno, buenos días a todos y a todas, toda la gente que está acá, gente amiga, en forma presencial, y a toda la gente que está a través de la transmisión. Agradecemos muchísimo la invitación y la confianza en este espacio que me brinda FAMEDEP. Gracias especialmente al doctor Rubén Villa y al doctor Rubén Argemi y a toda la gente que nos acompaña. Vamos a hablar de la mujer, la actividad física y el deporte. Y esta charla que durante mucho tiempo uno fue dando a lo largo de los años, no arranca. Disculpen. Será por acá. ¿No saltó? No. Ahora sí. ¿Ahora? Bueno, a lo largo de los años nosotros hemos ido viendo, cuando yo daba esta charla, lo primero que uno pensaba era establecer las diferencias entre el hombre y la mujer, era la principal idea hacer estudios en ese aspecto, y más que nada era una charla como de reivindicación. La idea era, al menos la propia y la compartida por muchos, era decir cuánto puede hacer la mujer que el hombre hace. Entonces, a lo largo del tiempo hablábamos de cosas que seguramente todos conocen. Había diferencias anatómicas, hay diferencias fisiológicas, hay diferencias en cuanto al biotipo, hay diferencias en capacidades condicionantes, en el rendimiento y en las hormonas sexuales. Evidentemente, esas son diferencias que existen. Pero siempre uno apuntaba, al menos lo que uno veía era tratar de ver qué posibilidades tenía la mujer, qué posibilidades y oportunidades. Posibilidades de participar, de hacer, de tener espacio en cuanto al tiempo, en cuanto a espacio físico, en espacio dirigencial, en la toma de decisiones, espacio de la participación. No se olviden ustedes que venimos de civilizaciones que prohibían la participación de mujeres en toda competencia y la presencia en estadios. Esto fue a lo largo de la historia de la humanidad, fue mutando, y en el siglo XX realmente a partir de las guerras el hombre tuvo que ir al campo de batalla y la mujer iba a la fábrica a fabricar lamentablemente armas, pero ahí se pudo ver que la mujer era capaz de desarrollar un trabajo en tiempo prolongado y con determinada intensidad. Y así fue la cosa evolucionando, pero recuerden que los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna no había ninguna mujer, y ahora estamos casi en el 50%, pues siempre en el casi, un poquito menos del 50% en los últimos. La participación en todo, es difícil ver en algunos deportes una mujer técnica, como si no pudiera haber planificación, táctica, manejo de un grupo en una mujer que maneja un grupo de personas. Y todo esto se está viendo, además de los mandatos sociales, la crianza de hijos, la consolidación de la familia, que pareciera que fuera, o en ese momento era el patrimonio casi exclusivo de la mujer. Y esto también se transportaba a los estudios. Hay muy pocos estudios en mujeres, y eso lleva a una desigualdad. Y dentro de esos estudios hay varios errores metodológicos que ahora vamos a comentar un poquitito. Esta charla ahora para mí tiene que virar porque muchas de las cosas ya se han instalado, por suerte las cosas van para mejor, pero todavía está faltando esto de pasar a entender la fisiología femenina y tratar de ver de qué manera puede hacer en forma más eficaz en cuanto a rendimiento y posibilidades la actividad física y deportiva que pretenda realizar. Y sobre eso me voy a basar. ¿De qué mujer hablamos cuando uno se pregunta, no será lo mismo una gimnasta de alto rendimiento que una mujer de determinada edad, una mujer adulta, joven, que
que le gusta participar en tareas aeróbicas o de gym, que una deportista, o también, como ven en la imagen, una deportista que tiene una patología, una deportista con asma. Ser deportista no es un pasaporte hacia la salud. Muchas veces puede haber una patología concomitante. O una mujer adulta, pero a la vez activa, como esta mujer que ustedes ven ahí. Así, un montón de posibilidades, de todas, como mujeres hay. Recuerden que esta charla, en teoría, abarcaría la mitad de la humanidad. Las mujeres son la mitad de la humanidad. Sí, para tratar de tener un esquema, uno recomienda pensar en la edad, el nivel de actividad física y el estado de salud de esa persona, como para poder empezar a enfocar y a saber ver hacia dónde vamos. No es lo mismo una puber que una mujer, una niña antes de la pubertad, que un adulto mayor en cuanto a la edad, y no es lo mismo un alto rendimiento que una persona que quiere mejorar su condición de salud. No es lo mismo ser sano que tener una patología concomitante. Dicho esto, hablaríamos, y esto sí, planteamos esto, que la mujer, como cosa distinta en cuanto a la fisiología, tiene un ciclo menstrual. Y quizás todavía no hemos podido hacer énfasis en marcar que el ciclo menstrual dura lo que dura el ciclo y se sigue de otro ciclo. Muchas veces pareciera que la diferencia solo es los días que menstrua la mujer y que eso sería el ciclo menstrual. Y realmente eso es solo una parte del periodo el que se le debe dar entidad, pero sí a todos los demás. Y como dijimos, lo hormonal es muy condicionante y lo hormonal es muy fluctuante también. Ustedes pueden ver ahí que si yo les presento el ciclo menstrual, hay 5 o 6 fases, debido al comportamiento y esta fluctuación hormonal que hace que en un momento haya muchas hormonas, en otro momento no haya ninguna, en otro momento haya una muy alta y otra muy baja, y todos sabemos los efectos que tienen los estrógenos y la progesterona sobre la fisiología femenina. Más o menos lo conocemos, pero nunca sabemos cómo están en conjunto. Muchas veces no es cuestión de medir cuánto hay de cada una, sino la predominancia de uno sobre otro en cuanto a la concentración y la comparación entre ambas. A veces pasa también que hablamos de una mujer que es eumenorreica. Cuando decimos que una mujer es eumenorreica, se supone para algunos que cuando tiene ciclos de entre 21 y 35 días regulares, pero resulta que si yo me pongo a pensar, o si quieren achiquen la brecha, pero si me pongo a pensar quizás en decir cuál es el mejor momento para estimular cada capacidad física y cuáles son los días favorables para trabajar la fuerza, no será lo mismo alguien que tenga 17 ciclos al año que aquella que tenga 10 ciclos al año. Entonces, en la planificación, volvemos al principio individual que a veces no se piensa. Esto imagínense que muchas veces planifican hombres que por ahí no comprenden la fisiología femenina y les cuesta hablar con mujeres, y mujeres que les cuesta hablar con hombres y comunicar esta situación. Esto es de todos los días. Quizá yo no estuve leyendo muchos artículos de esto y a veces esas dificultades todavía no han sido vencidas. E incluso el ciclo menstrual complica a la mujer, o durante la menstruación muchas de las cosas, o una de las cosas fundamentales que les complica el rendimiento es la distracción que les genera pensar que pueden llegar a evidenciar una mancha en su ropa que tenga que ver con su menstruación. No se puede hablar de estas cosas todavía, cuesta mucho, y el nivel de consultas es bajo y el nivel de comunicación también. Esto dificulta encarar estudios nuevos. A la vez, uno no puede manejarse solo por el calendario. Un calendario de, por ahí, muchas chicas que no conocen su ciclo, pero que nadie les explicó cómo era su ciclo. Pero el manejo solo por el calendario, para saber en qué fase estamos, también es una limitación. Lo que habría que hacer es guiarse por el almanaque, por la temperatura corporal, pero sí también metodológicamente por los niveles a nivel de sangre y los niveles de metabolitos urinarios de las hormonas en distintas etapas del ciclo para poder determinar como mínimo si la mujer ovuló o no. Solo remitirse a estar cerca del 14, del día 14, para decir, me parece que estoy ovulando, no serviría para una planificación. Además, un ciclo no es igual a otro en toda mujer, entonces hay que tomar como mínimo 3 ciclos consecutivos para tener una medida mínima de un parámetro. Unificar todos estos criterios hace que la gran mayoría de la literatura tenga cuestionamientos y los mismos autores reconozcan sus limitaciones.
Y también la mujer es distinta en cuanto a sus ciclos durante su propia vida. Ahí ustedes ven en un lado aquí el estrógeno, acá la concentración de progesterona, en distintas etapas. Durante la menopausia, antes de la pubertad, durante el embarazo o no, y también usando o no anticonceptivos, porque también la mujer utiliza anticonceptivos, métodos anticonceptivos, vamos a referirnos a los orales, en esta charla, pero también los anticonceptivos se utilizan para distintas cosas, sea para planificar el ciclo, sea para atenuar los síntomas de la etapa menstrual o la etapa folicular temprana, entre otras cosas. Y estas cosas también hay que saber que los anticonceptivos orales no todos tienen la misma carga androgénica o la misma composición. Hay monofásicos, bifásicos, trifásicos, a la vez con mayor o menor concentración androgénica. Lo que hace pensar, cuando uno evalúa a mujeres que hacen actividad física y deportiva y utilizan anticonceptivos orales, algunas cosas de las modificaciones que se producen no tienen que ver con la carga androgénica que tenga el anticonceptivo que estén utilizando o no, entre otras cosas. Acá les muestro algunas imágenes de cómo sería el ciclo teóricamente menstrual de una persona eumenorreica, una mujer que utiliza anticonceptivos orales. Esta es la concentración de hormonas endógenas, porque las exógenas ingresan, pero no ingresan, hay algunos anticonceptivos que tienen 21 días con el principio activo y 6 o 7 días con placebo, lo que significa, pero siempre esto engaña al organismo en cuanto a que hay muy poco concentración de hormona endógena. Y este es el comportamiento por ahí durante el ciclo de la menopausia o cerca de la menopausia, donde el comportamiento tiene absolutamente distinto. Vuelvo a repetir en este lugar de qué mujer estamos hablando cuando analizamos el ciclo. Y planificar. Digamos, durante la menstruación, este es uno de los trabajos de la doctora Wimberg de los últimos años, donde muestra la sintomatología a menudo, pocas veces o muchas veces, y como ustedes pueden ver, la cantidad de síntomas, este es un score de 18 síntomas que han privilegiado, con eso han hecho un índice y un score, y se puede objetivar que son muchas las sintomatologías. Y este trabajo no abarca solo a los días de sangrado, porque también la etapa de sintomatología del ciclo menstrual es toda la etapa. Fundamentalmente también en el ciclo, en la etapa premenstrual, también es muchas veces de una florida sintomatología. Muchas veces cuando se hacen los estudios, no se objetivan muchos cambios, pero sí se objetivan desde la referencia subjetiva. Entonces también, ustedes piensan que en cuanto al rendimiento, la percepción subjetiva juega. Ahora, no solo se debe medir lo objetivo, decir, no, acá en esta etapa no hay ninguna modificación con esta capacidad o esta cualidad que estamos midiendo, pero resulta que en la percepción de la mujer a la que estamos estudiando, esto juega. Y eso, en términos de rendimiento y de dificultad de sintomatología, va a tener no debemos dejar de darle entidad. Un ejemplo de esto es el sangrado por encima de determinada cantidad de mililitros por día, que habla de una menorragia, que es el sangrado profuso, y se hizo esta encuesta, si bien fue una encuesta telefónica, se hizo antes y durante el maratón de Boston, atletas y no atletas. Y ustedes fíjense que había un alto porcentaje que suelen tener sangrado profuso por encima de lo habitual, porque a veces también puede ser que una mujer menstrua 3 días y de golpe puede estar menstruando 3 días 30 mililitros por día o de golpe 80 mililitros por día. Cuando uno pregunta, ¿sos regular? ¿Tenés tantos días? Todo, también hay que explorar un poquito en qué condición está en cuanto a la cantidad. Me llama la atención una de las, muchas suplementaban con hierro, la mitad, pero solo apenas un poquito más del 20 solicitaban consejo médico. O sea que lo acomodaban a lo que les parecía, a lo que hablaban en un tema que les cuesta mucho hablar. ¿Qué pasa, como dijimos, con los anticonceptivos? Los anticonceptivos pueden tener algunas modificar en algo el rendimiento. Disculpas porque no dejo de correr.
pasa. No pasa. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Probar la flechita que hay abajo. Sí. Ahora sí. En cuanto al rendimiento y qué modificaciones hay con los anticonceptivos, vamos a ver que algunos refieren, les dejo solo algunos poquitos trabajos, mayor trabajo y fuerza y menor fatiga durante la fase folicular en las mujeres que usaban anticonceptivos, no afectan la composición corporal, muchas veces está esto de la retención hídrica de acuerdo a la composición del anticonceptivo, muchas también lo toman para mejorar su sintomatología, entonces, pero en realidad no alterarían la composición corporal, al menos en determinadas mediciones, o por densitometría. El aumento del estrés oxidativo también está referido en algunos de estos estudios, y también que las condiciones de adaptación al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento aeróbico, no se modifica utilizando no anticonceptivo, como ven en esos otros trabajos, uno incluso hecho con biopsias después de 12 semanas de entrenamiento de la fuerza intenso. Algunos detectan una leve merma del rendimiento físico, muchas veces esto no es significativo desde el punto de vista, pero para un atleta quizás la leve merma puede ser la diferencia entre una medalla y no. Entonces ahí se aplica el principio de la individualidad. Otra cuestión que quisiera decir, que bienvenido que se empiece a hablar del ciclo menstrual. Este es un programa, la doctora Brimble que implantó un programa, una aplicación telefónica en donde las deportistas, esto se aplicó después, no me acuerdo en qué otro lugar, pero empezó en el Chelsea, en fútbol femenino, y en donde en esta aplicación la mujer puede tener una guía de en qué momento está, reportar los síntomas que tiene en ese momento, recibir consejos nutricionales, y también que los entrenadores, entrenadoras, técnicos, técnicas puedan saber un poquito de cómo hacer para darle una serie de recomendaciones y planificar el entrenamiento. La efectividad no de esto la desconozco, no he visto todavía los trabajos, pero enhorabuena que pueda haber una manera de poder hablar del ciclo menstrual, en términos de mejorar las condiciones. Por supuesto, en cuanto a las capacidades físicas y rendimiento, ahí tienen ustedes, las hormonas van a marcar varias de las cosas. No voy a ser redundante en esto de qué hace cada una de las hormonas, sí decir que la mujer tiene más fibras tipo 1, que la mujer tiene más actividad lipolítica en la segunda parte del ciclo menstrual que nosotros conocemos, sí decir que tiene mayor actividad mitocondrial, sí que hay una mayor tendencia a la atrofia por desuso en el músculo en la mujer, cuando en el hombre tiene mayor tendencia a la atrofia por inflamación crónica. No son exactamente iguales, porque las vías metabólicas muchas veces de activación tampoco son exactamente iguales, porque la acción de la testosterona sobre todo este mecanismo endocrino que hoy nos hace conocer que el hueso, el músculo, el tejido adiposo, como mínimo, más todos los demás sistemas y órganos que ayer estuvieron en otras charlas colegas mencionando, todo esto no va a ser igual en el hombre que la mujer. Sí, por ejemplo, el sistema de activación de mTOR no pareciera que hay diferencias vinculadas al sexo, pero todo lo demás puede generar diferencias en las capacidades. Este es un ejemplo de eso, un trabajo de hace unos años donde pareciera también, esto está probado, que hay mayor cantidad de grasa intramuscular en la mujer, de triglicéridos, sobre todo esta utilización de los ácidos grasos durante la segunda parte del ciclo haría o generaría un ahorro de glucógeno. Hay algunas vías metabólicas que con la eliminación de ácidos grasos en la mujer no se harían, o se harían menos, y que al haber mayor cantidad de fibras 1, también esto va a generar una posibilidad de hacer una actividad lipolítica en la segunda parte de este ciclo, y lo que le daría mejorías en cuanto a las actividades de largo tiempo, sobre todo endurance o ultra resistencia. Ahora, se sabe que la mujer tiene estas vías metabólicas distintas, que hay una posibilidad de hacer este aprovechamiento para mejorar el rendimiento. Ahora todavía no está totalmente probado,
cuánto es de rendimiento, cuánto mejora esta supuesta posibilidad de tener un mejor rendimiento. Sobre todo, igualmente, es mucho mejor esto entender, piensen ustedes que hace 50 años, la imagen que tienen a la derecha, que es Catherine Switzer, que es una mujer que en el maratón de Boston tuvo que infiltrarse, anotándose con la inicial, como si fuera un hombre, para que le dieran el famoso dorsal 261, con el que pudo correr. Ahí la están queriendo sacar de la maratón porque una mujer no podía correr. Quiero decir con esto que hace 50 años una mujer no podía correr más de 3.000 metros, tenía prohibido correr una carrera más de 3.000 metros. Vamos mejor. En el 84 recién empezaron a tener un maratón y hoy estamos hablando que quizás a la larga donde más se estrecha la diferencia entre el hombre y la mujer es en los contenidos de larga resistencia. Este es uno de los trabajos, como por ejemplo metodológicos, si bien eran pocas personas, también se medía durante distintas etapas del ciclo determinadas capacidades, ¿no? Consumo de oxígeno máximo, ventilación, fatiga, trabajo aeróbico, etcétera, etcétera, y se veía, no encontró mucha diferencia dentro de las distintas fases, pero metodológicamente estaba bien hecho, o al menos con los parámetros que nosotros decíamos. Como puede haber varios. Sí se sabe algunas cosas, como dijimos, que la fuerza por ahí se estimula más, o la situación ideal es en la fase folicular media o tardía, sí que por ahí la capacidad aeróbica, anaeróbica no estaría tan condicionada, ni el consumo máximo de oxígeno en la fase media lútea, que es en la que uno ya empieza a tener miedo que las capacidades bajan, aumentan los síntomas y bajan por ahí las posibilidades de rendimiento, pero hasta ahí lo anaeróbico no estaría condicionado, pareciera que porque algunas también virtudes de la progesterona, que muchas veces la vemos como la humana fundamentalmente catabólica, pero parece que las dos, tanto progesterona como estrógeno, estimulan y bastante bien a la fosfocreatina, lo que daría una mejor respuesta a la capacidad anaeróbica de ese periodo. Si bien hay cosas, la regulación de la temperatura depende de la hormona progesterona, también el aumento de la ventilación. Estas son cuestiones que continúan, incluso se plantean hacer estudios en altura, porque también podría condicionar el rendimiento de la altura esta etapa del ciclo, pero bueno, son trabajos a rever. Cuando hablamos de las lesiones, antes se decía que la mujer no podía trabajar, el riesgo de lesionarse de la mujer, por eso no podía hacer determinadas prácticas deportivas, y por el miedo a los golpes, y siempre pensando en que se podría alterar la posibilidad de procreación de esa mujer, y yo siempre pregunté si ante un golpe no está más expuesto el testículo que el ovario. Me parece que eran excusas que se daban, como algunos de los argumentos chicanas que le planteaban a la mujer para que no participara. Sí, esta inquietud, que por ahí se sigue hablando de la lesión del ligamento cruzado anterior como más probable, o por estudio, de acuerdo a estudio estadístico, en esta parte pareciera que en un momento en los que los estrógenos están un poquito más altos, parecería que había más posibilidad de las lesiones a nivel ligamentario, o sea, acuérdense que por ahí el estrógeno puede aumentar la rigidez del tendón, quizá no tanto en el ligamento, aumenta la secreción de colágeno intraligamentario, cosa que podría ser beneficiosa, pero en definitiva hay un pico de estrógeno ante la preovulación, que sería el lugar, en el momento que no sería mayor el riesgo de la lesión de ligamento no traumática. Ayer esta infografía la pueden ver en todos lados, pero esto de pensar ahora al organismo como una gran fuente endocrina, sobre todo el músculo que se interconecta y dialoga con varios tejidos, y esto también va a ser la base fisiopatogénica para ponernos a pensar en las enfermedades crónicas no transmisibles, a las que ahora nos vamos a referir, y también que a veces lo hormonal y toda esta compleja ingeniería hormonal del cuerpo se puede ver alterada patológicamente por cuestiones endocrinas que tenga la mujer, pero también con un déficit de energía producto de un balance negativo de energía, con repercusión a nivel de muchos órganos y sistemas, que ya ustedes lo conocen, la máxima expresión, lo que antes era la tríada, hoy se habla como el RETS. Esto no es patrimonio de las mujeres, sino también de los hombres que practican actividad física a partir de determinado rendimiento. Habitualmente solo la tríada quedaría incluido ahí, pero bueno, siempre pensar que esta cuestión hormonal global, universal, no se debe desechar, no pensar órgano por órgano. Otra de las cosas que pasa con las mujeres que hablábamos, la mujer puede embarazar, puede estar embarazada. Entonces, ¿qué hacemos con la persona embarazada? Y vuelvo a repetir, ¿quién es
tiene la mujer que está embarazada. Muchas veces estas son recomendaciones que podrán ver, les dejo dos de los lugares donde las pueden ver. Siempre pensar que toda actividad que uno piense, la repercusión para bien y para mal va a ser en la persona que vemos, que es la mami, y el bebé o los bebés que están en su interior durante el periodo de gestación, y que se juega mucho en esta creación, se forma mucho del futuro del niño. Siempre pensar que el ejercicio extenuante en clima extremadamente cálido nunca tiene beneficios, tener cuidado en los sobre todo en el primer trimestre por el tema de la neurogénesis y con la formación de los órganos del bebé. Siempre pensar que la mujer podrá hacer muchas actividades, pero también tendrá que depender de su pasado y su condición física actual. Y que la actividad física en personas sanas va a generar mejores partos, mayor cantidad de partos por vía vaginal, mejor condición física, mejor condición para el posparto, siempre trabajar y hacer ejercicios de piso pelviano, pero pensar a la mujer como quién es la mujer que está embarazada. Por ejemplo, todo esto puede servir y puedo hacer recomendaciones, evitar los golpes, el aumento de la laxitud que va a llevar a evitar las caídas, evitar lo que sea el contacto, pero también sabemos que el entrenamiento vigoroso hoy por hoy en la mujer sana y con buena condición física no tiene por qué afectar nada. A veces llegamos a estos extremos, pero esta Alisa Montaño fue una corredora hasta con 34 semanas de embarazo que estaba participando en carreras de atletismo en Estados Unidos. Y muchas veces, 5 minutos, muchas veces digo, hay extremos para poder determinar ¿qué recomendar? El entrenamiento vigoroso en el tercer trimestre en mujeres sanas no solo que no perjudica, sino que beneficia. Incluso hoy se está viendo que la placenta de mujeres bien entrenadas pesa lo mismo que la de no entrenada, con una mayor cantidad de vellosidades versus el tejido parenquimatoso que lo acompaña. O sea, mejora muchas de las condiciones, cada vez se está viendo más. 5 minutos, el retorno a la actividad deportiva y el posparto, es importante. Todas quieren volver con la condición que tenían el día anterior a haber dejado, cosa que es un error. Siempre hay un espacio que se toma de 6 semanas para poder volver a las condiciones habituales, a veces se adelanta. Recuerden ustedes que aún la mujer embarazada gana medallas. Hace poquito una representante nuestra, Belén Caseta, ganó los 1500 metros en los Juegos de Asunción y declaró que estaba embarazada. O sea que esto es individual y dependerá de la condición que tiene. Pero retorno al posparto hay que tener cuidado, más si fueron partos con cesárea, sobre todo el dolor en la cicatriz, toda la recomposición del tejido muscular y la recomposición del piso pelviano también es interesante y es lo que más solemos ver. También la lactancia a veces condiciona la vuelta al entrenamiento y le ponen incluso dificultades a la mamá que tiene que lactar en cuanto a horarios y a respetar los horarios del bebé. También hay que tener cuidado con eso, también hay que tener cuidado con el cambio de la composición de la leche materna, que se puede ver alterada, con la calidad de la leche también si no hay una correcta hidratación, para poder hacer que esa leche sea lo mejor posible para el bebé. Son dos limitaciones en el retorno a la actividad, sobre todo de las atletas de élite. Quería decir nada más, la encuesta de factores de riesgo, la última, que marca que la inactividad física cada vez va más en aumento y que le toca tanto a hombres como mujeres, y todo esto también tendrá que ver con la falta de oportunidad y cosas que tenemos que hacer. La mujer tiene factores de riesgo propios del género en cuanto a sobre todo a la disfunción endotelial, también tiene factores de riesgo aumentados en cuanto a la sarcopenia, la obesidad sarcopénica y la osteosarcopenia. Pero resulta que las acciones que nosotros vemos en determinada década tenemos que empezarlas antes. Se pierde lo que se tiene, pero si nada se tiene no es que se pierde. Y la sarcopenia no es inevitable. La pérdida de masa muscular sí va a haber, pero hoy por hoy la sarcopenia no se mide por la cantidad de masa que se pierde, sino sobre todo por la fuerza que es capaz de hacer la persona, por la función. Lo que más importa es la pérdida de la función. Entonces lo que hay que tratar es de las acciones, tanto en la masa muscular como en la masa ósea, hacerlas en las 2, 3 primeras décadas de la vida, y no empezar a querer restaurar cosas un poquito más tarde. El efecto, sí quiero marcar como diferencia de sexo, la pérdida de estrógeno genera un avance hacia la sarcopenia, porque los estrógenos son fundamentales en la actividad de las células satélites que van a generar el nuevo músculo y de la nueva síntesis proteica. Esto sería como el principio del fin cuando empieza la pérdida y la baja abrupta de estrógenos, cosa que no pasa en el varón.
la pérdida de capacidad oxidativa a través del tejido mitocondrial, es otra de las cosas que condicionan esta futura posibilidad de tener sarcopenia, pero no hay que tomarlo como cosa inevitable y tomar esto del diálogo, a veces interferido, de estos tres tejidos fundamentales, y a veces las cosas empiezan con la alteración del tejido adiposo, que redunda en una alteración de la síntesis proteica, en un aumento de la tolerancia a la glucosa alterada, y otros factores que inhiben las señales anabólicas, genómicas, no genómicas, etcétera, etcétera, que pueden generar esta supuesta o posible sarcopenia. Lo dejo nada más para no ser muy reiterativo en pensarlas a estas entidades como distintas caras de casi una misma moneda, donde se inicia no significa nos acercamos siempre al mal resultado final. ¿Cómo hacemos el entrenamiento para prevenir todo esto y para tratar todo esto? Aplicando lo aeróbico, la fuerza y el aporte proteico adecuado, si no, no va a servir. ¿Por qué el entrenamiento aeróbico y la fuerza? No es por capricho, sino porque hay vías de activación, de señalización y de efectos por vías absolutamente distintas. Una cosa será el sistema emetor y otra cosa será el sistema que va a apuntar desde lo aeróbico, sobre todo a mejorar toda la acción mitocondrial, entre otras. En definitiva, todo esto y el aporte proteico adecuado, porque sin el aporte de proteínas, que cada vez se ve que es mayor, esto del 0,8 gramos como recomendación proteica, hoy se vio que eso quizás sirva para la mujer activa joven, pero no para la mujer cercana a la menopausia, que va a aumentar un poco ese aporte proteico. Y también la calidad de la proteína y el momento en que se da. Hoy día se le da mucha importancia al aporte de leucina, porque tiene otras vías de señalización que van a mejorar la síntesis proteica e inhibir la acción de la miostatina y otras sustancias que son la vía de la ubiquitina, etcétera, etcétera, que son las que nos pueden llevar a la pérdida, sobre todo por desuso de la masa muscular y la alteración de la función. No nos olvidemos de eso. Solo para resumir, es decir, que esto es un tema de todos. Si hay un ejemplo de un trabajo interdisciplinario, podría ser este. Cuando pongo ahí medicina, pongo el médico deportólogo, el médico clínico, pero también, como decíamos con el doctor, la médica ginecóloga. No puedo, como formador de especialista en medicina de deporte, no consigo que nadie que haga ginecología se haya entusiasmado con hacer la carrera. No podemos pensar en no consultar a un médico endocrinólogo, a una médica clínica, a una médica que entienda de una pediatra, depende pero digamos, somos muchos los que tendríamos que participar. Pero el trabajo interdisciplinario no es una suma si somos 12 de 12 opiniones, sino que tendría que haber una opinión que sea la superadora, que es por la que la persona que acude y nos trae su problemática salga mejorada y todos salgamos mejorados. Si no, nos vamos a quedar que yo opino tal cosa, yo te di tal cosa, yo te doy tal dieta y yo te doy tal tratamiento anticonceptivo. Resulta con esto que es uno de los ejemplos tan importantes de trabajo interdisciplinario que se diferencia, que no es opinar cada uno lo que le parece, está bien eso, pero también tenemos que buscar un abordaje conjunto. Con esto, en definitiva, sería tenderle un puente a la mujer para que podamos entre todos encontrar la mejor perspectiva de tratamiento, de prevención y de posibilidad de mejorar su rendimiento desde el lado de la positividad. Yo creo que es el momento de que nos pongamos a hacer, soy un ignorante del tema en esto de haber hecho trabajo de este tipo, pero un entusiasta para que participar del trabajo que quieran abordar respecto a este tema. No mucho más para decir, no tengo, solo les dejo ahí para quien me quiera consultar algunos de los trabajos que por ahí he podido leer, les dejo la manera de contactarnos. Sepan por ahí que hay una asociación también de médicos deportólogos de Argentina que intenta también compartir conocimiento y poder crearlo, nada más como referencia, y que es un placer haber estado acá, y que de acá me llevo haber escuchado a mucha gente que tiene las mejores intenciones y ojalá nos podamos juntar para que, entre otros aspectos, este tema lo podamos llevar adelante de la mejor manera, ¿no? A partir de hoy. Bueno, gracias.